Quiero compartir con ustedes esta mañana dos breves historias. Una se encuentra, pueden tomar asiento, dos breves historias. Una de ellas está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. La otra historia está en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Son dos historias muy conocidas por muchos también. La primera de ellas, la del Evangelio de Marcos, y de la que ya hiciera mención en otras ocasiones, es un momento muy especial en el que Jesús está en Capernaum. Él está allí en casa de Pedro y de su hermano Andrés, y una gran multitud de personas se acercaban para oírle. Al enterarse que él estaba en la casa, la gente iba como moscas porque querían escucharlo a él. Y entonces sucede que en una de estas ocasiones, 4 amigos llevaron a un quinto que estaba paralítico. Y ustedes recordarán, ellos llegan a ese lugar y no pueden entrar a causa de la gran cantidad de personas, y entonces, como dije ya una vez ilustré, un poco frustrados, desganados, dijeron, ya mucha gente, mira la cola que hay para verlo a Jesús, mejor me voy a casa. No, de ninguna manera. Ellos persistieron y llevaron a este paralítico delante de Jesús. He aquí una gran enseñanza para nosotros. A veces nos frustramos con mucha facilidad cuando hay alguna persona necesitada de Cristo. Vamos una vez, te cerró la puerta. Vamos 2 veces, ya te ofendió. La tercera, ni siquiera te abre la puerta. La cuarta, no te quiere ni ver. Y entonces vos, ¿qué tenés que hacer? ¿Pegar la vuelta? No, seguir insistiendo hasta que esa persona pueda ser llevada a los pies de Jesús. Y esto es lo que hicieron estos amigos. Persistieron hasta poner a aquel hombre delante de aquel que podía salvarlo. Esto es de Jesús. Y esta es nuestra tarea, esta es la misión de la iglesia: poder llevar a las personas delante de Jesús y ser persistentes en ello, perseverar hasta que ellos conozcan, hasta que finalmente ellos conozcan y sean perdonados y sean sanados también, como lo fue este hombre. Y en aquella ocasión, cuando ya, les aviso por si no saben, ya prediqué sobre este texto, pero no voy a predicar lo mismo, quédese tranquilo. No soy de reiterarme en los textos, en las predicaciones. A veces me reitero algunos conceptos, pero no las predicaciones. Lo que quiero en esta mañana puntualizar es el hecho de que Jesús, aquel hombre llegó a la presencia de Jesús con una necesidad ¿de qué tipo? Más bien no llega a él, es llevado porque era paralítico. Una necesidad ¿de qué tipo? Física. Pero a esa necesidad del cuerpo, a esa necesidad física, Jesús responde haciendo ¿qué? Dice el relato que cuando ve la fe de aquellos hombres, dice el versículo 5, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo. Qué interesante que Jesús ve una necesidad física, pero sin embargo va a la raíz del problema, que es de carácter espiritual. Jesús le dice a aquel hombre: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. A una necesidad del cuerpo, Jesús responde a una necesidad mayor, que es la necesidad del espíritu, la necesidad del alma, y perdona los pecados de aquel hombre. Los fariseos y maestros de la ley que estaban viendo esta escena se horrorizan y entonces van a cuestionar la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué piensan ustedes esto? ¿A quién estoy ofendiendo? Porque ellos consideraban una ofensa que Jesús perdonara los pecados.
Y entonces, en una clara evidencia y manifestación de la autoridad y deidad de Jesús, esto es, que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios de la misma esencia. Él es Dios y esta es nuestra esperanza y esta es nuestra fe. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Por ahora con 3 amenes basta. Muy bien. Si alguno tiene una duda, se lo vuelvo a decir. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo, de la misma esencia que el Padre. Y entonces Jesús dice, así que ustedes piensan esto, entonces voy a demostrarles que el Hijo del Hombre, esto es uno de los títulos que recibe Jesús y con el que Jesús refiere a sí mismo, y esto nos viene del profeta Daniel, refiriendo al Mesías, y él lo toma de allí. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a vos te digo, levántate, toma tu camilla, andate a tu casa. El siguiente relato está en Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Jesús había ido en esta ocasión al Monte de los Olivos a orar. Él tenía, qué buena costumbre orar, ¿no? ¿No les parece? Es una buena costumbre orar. El mejor ejemplo para una vida de oración es la propia vida de Jesús. Él oraba, él tenía comunión con el Padre. Y al amanecer fue otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él. Las personas seguían a Jesús. Y entonces otra vez sentándose les enseñaba. Y los escribas y fariseos, qué curioso, ¿no? Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Le trajeron. Y el texto aclara, para probarlo, para ver qué decía, a ver si pisaba el palito, a ver si se contradecía. Y entonces, ¿por qué? Porque la ley de Moisés establecía que las adúlteras tenían que ser apedreadas si eran sorprendidas en el acto de adulterio. Y entonces la llevan a Jesús, tratando de probarlo, pero Jesús no dice nada. ¿Qué hace? Se inclina y con el dedo escribe en la tierra. Mire, hay cientos de especulaciones en relación a lo que Jesús hizo en el piso. La verdad, cuando llegue allá le voy a preguntar, che, ¿qué escribiste esa tarde ayer? A la mañanita fue esto, ¿no? Che, Jesús, ¿me contás qué escribías en la tierra? Así que resérvelo para allá, no va a escuchar ninguna gansada en esta mañana, por lo menos no de mi parte. Porque lo importante no es lo que escribía, sino su silencio. Él calla. Y a veces los silencios de Dios nos confrontan. Y Jesús lo logró. Entonces, insistían. Jesús estaba allí, tranqui, inclinado, dice el texto, escribiendo, y le insistían, che, dale, ¿qué hacemos con esta? ¿Qué hacemos? Y entonces allí sí Jesús responde. El que entre ustedes esté sin pecado, que tire. Qué hermosa enseñanza la de Jesús. Con cuánta simpleza y sencillez Él nos habla del amor. Del amor para perdonar. Entonces antes de acusar a alguien delante de Dios, mire para adentro, hace un poquito nada más. No te va a llevar mucho tiempo. Mire, ¿estaré en condiciones de acusar a alguien yo esta mañana? Esta palabra también es válida para nosotros en este tiempo. El que esté libre, que juzgue. Wow. Siempre he sostenido que Dios nos ha dado muchas bendiciones. Hay una que no, la de juzgar a los demás. Jamás. Nunca nos ha sido dado. Ese derecho le corresponde al único Dios justo. Y en eso descanso, en que Él es justo. Y que es tan justo como misericordioso. Y esa es nuestra garantía. Mire qué tan justo y amoroso es nuestro Dios, que entregó a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esto. Entonces en esta mañana quiero hablarte precisamente
acerca del poder del perdón. El poder del amor que obra inclusive detrás del perdón. Hay allí una nota sumamente interesante en el versículo 12, si usted quiere ver, volviendo al Evangelio de Marcos. Hay algo que quiero destacar. El enfermo se levantó en el acto, una vez que Jesús le dijera, dale, toma tu camilla, y ya está. Y tomando su camilla, él salió de allí. Y todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Quiero empezar este mensaje con una afirmación. Nunca hubo alguien como Él. Nunca hubo alguien tan grande, tan extraordinario como Jesús. Cuando Jesús caminaba por Palestina, la gente asombrada veía lo que Él decía y lo que Él hacía y exclamaba, nunca nadie ha hablado como este hombre. Nunca hemos visto cosa semejante. Y entonces nosotros en esta hora y en este tiempo, esta generación debe ponerse de pie y decir, nunca nadie ha vivido como Jesús. Y mi anhelo y mi deseo ciertamente es vivir como Él. Jesús cautivaba a las multitudes. Y Jesús hasta el día de hoy cautiva nuestra imaginación. Él gana nuestros corazones. Él sigue ganando el corazón de las personas. Porque Él es el mismo Hijo de Dios. Con el poder y la vida para transformarnos y darnos poder, libertad y salvación en este tiempo también. Jesús entonces confrontó esta situación y vamos a referirnos a la vida del paralítico aquí. Simplemente traje la historia de esta mujer adúltera para ilustrar la situación. Pero vamos a concentrarnos en el relato de Marcos en esta mañana. Jesús encaró la raíz del problema. Algunas tradiciones judías de aquel tiempo sostenían que muchos pecados de las personas, muchas enfermedades en las personas tenían su raíz en el pecado. O sea que muchas enfermedades que la gente padecía era por pecado, era muy fuerte esta tradición. La realidad es que Jesús está un tanto de acuerdo con esta tradición, pero sin embargo también afirma que no toda enfermedad es producto del pecado. Cuando es puesto delante de él un hombre enfermo, le preguntan, sus discípulos le dicen, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Y él le dice, ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces Jesús claramente deja expresado que no toda enfermedad es producto del pecado. En este caso, sin embargo, en este caso particular y de las acciones de Jesús, podemos inferir que este hombre estaba enfermo precisamente por causa de algún pecado cometido. Porque Jesús, cuando lo reconoce y lo pone delante de él, lo primero que hace es precisamente perdonar sus pecados. Y esto trajo como consecuencia que él también caminara y fuera sanado. Debemos, hermanos, reconocer que el pecado ha afectado todas las áreas de la vida humana, tanto en el plano individual como colectivo, afectando así todas nuestras relaciones. El pecado no es solo problema, es un problema de carácter moral o religioso. El pecado desbarató por completo la armonía original de la creación. En el relato de Génesis ustedes podrán notar un fuerte contraste entre lo que se nos relata en los primeros 2 capítulos y lo que viene después del capítulo 3. Capítulo 1 y 2 es un relato armonioso y nos habla precisamente de esa armonía en toda la creación y todo funcionaba maravillosamente y según el diseño divino. Pero entonces apareció el pecado, irrumpe el pecado y se produce la caída del hombre y a partir de allí la degradación y la corrupción más absoluta.
Y entonces vemos allí un fuerte contraste entre un cuadro armónico y saludable en el que se desarrollan esos primeros capítulos a una escalada dramática de conflicto y corrupción que siguen a partir del relato de la tentación. El hombre se transforma de amigo a un enemigo de Dios. El hombre tenía comunión con Dios y ahora por causa del pecado se transforma en un enemigo de Dios. El hombre se esconde mientras miente. Y entonces Dios le busca y pregunta. Ustedes recuerdan allí el relato de Génesis: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta escena llena de dramatismo se repite en la historia una y otra vez. Y allí está Dios buscando y preguntándonos todo el tiempo: ¿dónde estás? Lo que sigue aquel relato del Génesis es una triste historia de caos, destrucción y muerte. Aquellos primeros hombres, aquel primer hombre y aquella primera mujer fueron conscientes de su desnudez. Y esto no tiene nada que ver con sexo, con género, ni nada por el estilo. Es simplemente el problema comenzó a estar en sus mentes y en sus corazones. Porque aquellos, usted note allí en Génesis capítulo 2, versículo 25, fueron conscientes de su desnudez. Y contrariamente a lo que muchas veces hemos escuchado, que esto era signo de vergüenza, no, lo que dice el texto es precisamente lo contrario. No se avergonzaban de su condición. ¿Quiere leerlo conmigo? Génesis 2:25. Acompáñeme, vea. Muchas veces este texto ha sido mal utilizado y se utiliza la desnudez del hombre para decir: sintió tanta vergüenza al verse desnudo que por ese motivo se escondió. No, era un desvergonzado total. ¿Lo tiene? ¿Lo lee? Fuerte, alguien que lo lea rapidito. ¿Se da cuenta? No se avergonzaban de su condición. Entonces esto nada tiene que ver con que fue descubierto desnuda su sexualidad, ni no tiene nada, no va por ahí la cosa. El problema comenzó a estar aquí, el problema comenzó a estar aquí, en la mente y en el corazón corrompidos. Y el desastre siguió creciendo. Lo que sucede es que vivimos muy por debajo del plan original de Dios. Por causa del pecado, el hombre es ahora una sombra de lo que originalmente Dios planificó. Tendemos a aislarnos y a separarnos de Dios y no cumplir su voluntad. Esto es lo que aquel primer hombre y aquella primera mujer hicieron. Se escondieron, se ocultaron. Y así sucede cuando el pecado golpea nuestras vidas. Lo primero que hacemos es precisamente aislarnos, escondernos, dejamos de asistir a la iglesia, perdemos la comunión con los hermanos. Este es el primer síntoma. Cuando esto te ocurre, lo que tenés que hacer es estar alerta. Se te tienen que encender todas las alarmas. El pecado aísla a las personas de la comunión con Dios. Y entonces allí el diablo ya comenzó a ganar su batalla. Logró aislarte. Logró separarte aún más de Dios. Las personas creen que huyendo van a resolver las cosas. Escondiéndose, creen que resolverán las cuestiones. De ninguna manera. Hay que enfrentar esta realidad. La realidad del pecado y la realidad de los conflictos que solamente en Cristo podremos resolver adecuadamente. Quien busque otra fuente para resolver sus conflictos siempre estará dándole vueltas como Israel en el desierto. El pecado impide el crecimiento del ser humano y el diablo eso lo sabe. El pecado impide que nosotros vivamos una vida en plenitud y el diablo eso lo sabe. Y entonces él hará un esfuerzo descomunal por separarte
y aislarte. ¿Por qué? Porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿A quién devora el enemigo? A los más vulnerables, a los que se separan del rebaño, a los que deciden caminar solos. Pero la novedad, mis amados, esta mañana es que el pecado puede ser vencido a través del perdón de Dios y la obediencia a Él. Marcos, allí en el capítulo 2, versículo 10 que acabamos de leer, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo a aquel hombre que tomara su camilla y caminara. Dios tiene la potestad. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. No hay otro que tenga esta potestad. No hay otro en la tierra que tenga esta autoridad. Solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Y en el relato de Juan capítulo 8 que leímos también, allí en el versículo 11, cuando Jesús le pregunta a la mujer: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que querían condenarte? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay alguno aquí? Y la mujer respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. La sanidad integral cristiana, mis amados, no pone a un lado el problema del pecado humano. Más bien lo aborda integralmente, tomando como un recurso fundamental el amor perdonador de Dios. Jesús abordó la situación de aquel paralítico de manera integral. La iglesia debe hacerlo también. Jesús fue a la raíz del problema. Lo más importante, y sin descuidar el cuidado del cuerpo, es el cuidado del alma. Detrás del sufrimiento hay generalmente una suma de complejas circunstancias que desembocan o se manifiestan en dificultades o problemas de todo tipo. Cuando no hemos resuelto adecuadamente la cuestión, valga la redundancia, del pecado en nuestras vidas, es probable que en algún momento se desate algún conflicto, alguna enfermedad o desorden en el cuerpo. ¿Esto será siempre así? ¿Es una regla de 2 más 2? No, pero puede pasar. Y notamos que muchas personas están enfermas físicamente porque lo están emocional y espiritualmente. Y entonces lo que Jesús hace con este hombre es perdonar sus pecados y a partir de allí sanarlo. Cuando Jesús sanó a este hombre, su propósito fue restaurar su estado de salud y bienestar general. Y entonces aquel hombre no solamente volvió a caminar, sino que además fue salvo para la gloria de Dios. O quiere verlo de otra manera, él fue salvado, él fue perdonado y también sanado para la gloria de Dios. Nuestra restauración espiritual es esencial y por lo tanto indispensable para nuestra salud y bienestar integral, ya que las condiciones espirituales, físicas y psicoemocionales están estrechamente vinculadas. Mire, yo le voy a mostrar solamente un rasgo de depresión, solamente uno. ¿Saben cómo camina un deprimido? Generalmente encorvado. ¿Sabe cuáles son las consecuencias físicas? Le van a empezar a doler todos los huesos en algún momento. También tendrán dolencias musculares, óseas. Solamente para dar un rasgo de un mal que va a tener, no kinesióloga, solamente un rasgo físico de un mal que está en el corazón y que debemos resolver. La raíz de muchos de esos problemas son espirituales, son emocionales. ¿Quién los puede sanar? Cristo. Cristo puede hacerlo.
Cristo puede hacerlo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él viene para salvarnos de manera total. Es mucho más que el perdón de pecados. La idea de Dios es que la sanidad integral incluye tanto el perdón de pecados como la sanidad del cuerpo, la restauración de la autoestima, la liberación de espíritus inmundos, la satisfacción de las necesidades más profundas y el restablecimiento de las más dañadas relaciones con otros. Alguien debe estar tomando esta palabra en esta mañana. Alguien no está viviendo en esta mañana la vida plena que Jesús ofrece. Alguien está escuchando la voz del Espíritu en esta hora. Alguien no está viviendo en la plenitud del Espíritu. Alguien necesita vivir en la novedad de vida que Cristo nos ofrece. Hay alguien aquí esta mañana que está tomando esta palabra. Por si no le quedó claro, yo voy a volver a reiterarle lo que la salvación en Cristo trae a nuestras vidas. ¿Quiere oírlo otra vez? ¿Quiere oírlo otra vez? Cuando Jesús viene a mi vida, Él perdona mis pecados. Amén. Cuando Jesús viene a mi vida, Él trae liberación. Él restaura la autoestima. Entonces aquellos que estaban deprimidos y angustiados en este momento le dicen a ese espíritu inmundo que está gobernando y diciéndote que no servís para nada, que se va en el nombre de Jesús. Que se va en el nombre de Jesús. Y en esta hora alguien está recibiendo esta palabra y comenzará en esta jornada a restaurar relaciones rotas. Las personas que no viven en la plenitud del perdón y que aún no se sienten siquiera perdonadas, también saben que muchas veces necesitan vivir esta experiencia para poder perdonar a otros. Si fuiste perdonado, necesitas perdonar. Hay corazones dañados, hay huesos rotos, hay evidencias físicas de un mal espiritual. Es porque aún no has perdonado. Hay alguien en esta mañana que necesita perdonar, que ya ha sido perdonado por Cristo, pero que a su vez necesita perdonar para restablecer esas relaciones que estaban rotas. Iglesia, yo te invito a que por un instante cierres tus ojos, que inclines tu rostro y le digas: Señor, esta palabra es para mí esta mañana. Señor, vos me has perdonado, vos me has salvado y yo quiero vivir en esa plenitud de vida. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me eleves a esa condición y posición de hijo amado. Todo espíritu de esclavitud en esta mañana es cancelado en tu vida en el nombre de Jesús. Toda angustia y toda depresión emocional y espiritual quedan cancelados en tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, son restauradas las relaciones rotas. Es necesario que esta mañana yo perdone, así como vos me has perdonado a mí, Señor. Es necesario que yo perdone. Algunos sufren porque aún no han aprendido a perdonar. Y hay un dolor agudo allí en tu corazón. Y una carga de tristeza y angustia que solamente será quitada cuando vos perdones. Porque perdonar es una experiencia liberadora.
para quien recibe perdón, para quien otorga perdón. En esta hora es probable que tengas que perdonar a tu esposo o a tu esposa por alguna infidelidad. O quizás tengas que ir a tu casa en esta jornada y pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa por alguna infidelidad. Quizás tengas que llegar hoy a tu casa y pedirle perdón a un hijo, una hija, porque lo maltrataste o lo ofendiste. Hay gracia de Dios disponible, suficiente gracia de Dios disponible para tu vida en esta hora, suficiente. Dice el profeta Isaías, que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Y aquí la noticia para tu vida en esta mañana: el Señor fortalece a los débiles, el Señor da valor a los cansados. Digan a los tímidos: ánimo, no tengan miedo. Aquí está tu Dios para salvar. Sí, Señor, nuestro Dios está aquí para salvar. Y Él nos librará de todos nuestros enemigos. Entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. Señor Jesús, sopla, sopla en esta mañana, sopla aliento de vida, poderoso Rey. En el desierto fluya la vida que proviene de tu mano. Sí, Señor, allí en los sequedales comienza a fluir el río de Dios. El Espíritu Santo de Dios sopla sobre tu vida ahora. Él fortalece al débil en esta hora, da fuerzas a los cansados. A los tímidos el Señor da ánimo, a los angustiados y deprimidos Él dice: ánimo, no tengas miedo. Aquí está tu Dios en esta mañana. Él sana todas tus dolencias. Él trae de su gracia, Él trae perdón de pecados, Él trae convicción de pecado en esta mañana sobre su pueblo. Y entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los paralíticos saltarán, los mudos gritarán y juntos daremos gloria a nuestro Dios. Porque Él ciertamente nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado. Si de verdad quieres en esta hora experimentar el poder del perdón de Cristo, simplemente allí donde estás, ponete de pie y decile: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia. Señor, perdona mis pecados y perdona también a aquellos que me han hecho mal. Señor, yo en esta hora quiero ser libre. Perdóname, Señor, y perdona a aquellos que me han hecho mal. Es probable que alguien en esta hora está trayendo a su mente un mal recuerdo del pasado. El Señor quiere traer vida y vida en abundancia en esta hora. Él quiere que vivas en la plenitud del Espíritu, que ya no te andes escondiendo, que ya no huyas, que ya no huyas más, que ya no escapes. Él sana todas tus enfermedades en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bart Miller es autor de una preciosa canción
I can only imagine. Si solo pudiera imaginar. Él cuenta en su biografía. Hay una hermosa película que te invito a que veas. Se llama así. I can only imagine. Si solo pudiera imaginar. Fue un niño que sufrió porque su padre era violento y lo golpeaba sistemáticamente. Lo golpeaba, lo maltrataba. La madre, cansada de esta situación, lo abandonó, huyó a una relación todavía peor. Y este niño, hasta que fue joven, siguió conviviendo con su papá. Y aún siendo ya jovencito, seguía sufriendo sistemáticamente las golpizas de su papá, el maltrato psicológico, verbal y físico. Y entonces Bart un día decidió huir de su casa, creyendo que así lo resolvería todo. Cuando era muy niño, Bart ya había conocido a Jesús, pero esa situación era demasiado ya para él. Y cuando terminó la preparatoria, huyó de su casa. Y era un gran músico, con un talento extraordinario. Pero toda vez que él cantaba, surgía su dolor. Y entonces de pronto era alguien que podía ministrar a otros, y de pronto era como una cosa así de autoministración, es una cosa rara que él experimentaba. Y algo en su vida claramente no estaba resuelto, y eso era un obstáculo para que él siguiera creciendo y pudiera desarrollarse plenamente y desarrollar su talento y desarrollar sus dones. Hasta que tiene una charla preciosa con quien era su representante artístico. El representante artístico lo miró a los ojos y le dijo: ¿de qué huís? Y él no podía ponerlo en palabras. Y entonces su representante le dijo: ¿tu papá te golpeaba? Y él le dijo: sí. Y entonces: yo huyo de eso. Yo sigo escapando de eso. Su representante le dijo: ¿sabes qué pasa? Es que se te nota. Se te nota. Tenés que enfrentarlo. Tenés que enfrentarlo. Mis amados, lo que se oculta no puede ser sanado. No podemos seguir viviendo en mentira. Si pretendemos seguir barriendo bajo de la alfombra, ese dolor cada vez será más grande. Y entonces Bart, después de muchos años, decidió regresar a su casa paterna y allí enfrentar todos sus miedos. Y en sus relatos él dice: me dio terror volver a mi casa. Y entró, era de noche, se acostó, y cuando se levantó a la mañana tenía el desayuno preparado. Su papá lo había oído en la mañana y le preparó el desayuno. Y entonces Bart, un tanto así sospechoso de la situación, se sienta a desayunar con su padre en unos silencios tremendos, hasta que su papá le dice: vamos a dar gracias por los alimentos. Y Bart dijo: ¿perdón? ¿Acaso pasó algo? Dice: sí, Cristo cambió mi vida. Y entonces esa relación fue restaurada. La verdad es que Bart por unos momentos fue muy escéptico de esto, dudó. Pero mi papá, dice, él era un monstruo. Y ahora me sirve el desayuno, quiere orar conmigo, tiene proyectos conmigo. ¿Quién lo hizo posible? Jesús. Además del escepticismo, Bart otra vez intentó huir, incrédulo. El papá
apela a lo mejor que tiene. Dice, si Dios perdona a todos, ¿acaso no podrá perdonarme a mí? No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Bart, en un acto de sinceramiento, le dice, Dios puede perdonarte, yo no puedo. Y otra vez quiero huir. Y se da cuenta de que ya no puede seguir huyendo. Y tiene que enfrentar esa situación. Y pasa los últimos años con su papá. Su papá estaba muy enfermo. Finalmente su papá falleció, pero él pudo restaurar esa relación. Y fruto de esa relación restaurada surgió esa hermosa canción que les recomiendo oigan hoy en sus casas. Si solo pudiera imaginar. Está en inglés y también en castellano. Es una canción de los años 80, 90. Preciosa canción que él le dedica al papá, en la que simplemente dice, si solo pudiera imaginar cuando esté delante de la presencia del Señor, no sé lo que voy a hacer, si voy a saltar, arrodillarme, reír de alegría o llorar. Tan solo puedo imaginar. A veces nosotros creemos que hay relaciones que nunca podrán ser restauradas. Eso es una mentira del diablo. Es posible para Cristo restaurar el corazón y restaurar aún las relaciones más destrozadas, rotas y dañadas. Él puede hacerlo. ¿Qué lo hace posible? Su entrega por nosotros en la cruz, donde Él no tuvo en cuenta nuestros pecados y se entregó por amor. Y si Él me perdonó a mí, te puede perdonar a vos. Y si Él nos perdona a nosotros, nosotros también podemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. En el nombre de Jesús, Padre, yo me pongo delante de tu presencia en esta hora. Te doy gracias. Te doy gracias por tu amor una vez más. Gracias por amarme tanto. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por perdonar todas mis transgresiones. Señor, gracias por restaurar mi vida, por regalarme una salvación tan grande. Señor, gracias porque en Cristo Jesús y por el obrar de tu Espíritu, yo ahora puedo decir que tengo nueva vida, una vida plena. Señor, ahora yo te entrego mis cargas, te entrego mi pasado, te entrego mis relaciones rotas. Restáuralas en el nombre de Jesús. Restáuralas, Señor. Haz todas las cosas nuevas, haz todas las cosas nuevas, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.